Ok, buen día a todos. También a lo que nos está escuchando en Facebook, damos gracias a Dios por esta oportunidad de, ah, digamos, glorificarlo a través de la alabanza y de poder escuchar su palabra, ¿no? Y esta mañana seguiremos con el estudio sobre el Evangelio de Marco. Y en esta prédica tengo algunos PowerPoints que quiero compartir con ustedes. Y vamos a ver cómo funciona aquí. Screen. Compartir aquí. Ok. Espero que se ve bien. Ok, ¿me escuchan? Tienes que hablar más fuerte. ¿Así está bien? Ok. Esta mañana seguimos con el estudio sobre el Evangelio de Juan. De Mateo, perdón. Ok, tengo que ver cómo funciona aquí. Todavía estamos aprendiendo cómo funciona. Ok, perfecto. Ok, el Evangelio de Mateo. Y hemos visto que este Evangelio, ¿no? Fue escrito por Mateo. Mateo, que era un discípulo de Jesús, pero antes era un recaudador de impuestos y era también un ladrón, porque una parte del dinero se lo tenía para él. Y hemos visto también que el tema principal de este Evangelio que Mateo trata y que quiere hacer entender a las personas es que Jesús es el rey. Jesús es el rey de los judíos y también es el rey de todas las naciones. ¿Y cómo desarrolla este tema? Hemos empezado en el capítulo 1, ¿no? Que habla sobre la genealogía de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y hemos visto que Jesús es totalmente el rey de los judíos porque es un descendiente legal de David y también sigue la línea de la sangre, ¿no? Y después en el capítulo 2 hemos visto que habla sobre la llegada de los magos. ¿Y por qué? Porque estos magos buscaban al verdadero rey de los judíos. ¿Y qué pasó? Herodes, que en aquel tiempo era, digamos, el rey de la Judea, cuando supo que había otro rey, y este rey era el verdadero rey de los judíos, empezó a buscarlo, a perseguirlo, para matarlo. Y después, la última vez, en el capítulo 3, hemos visto que aparece una nueva figura, que hemos llamado el heraldo del rey, y este heraldo del rey es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hemos visto que era el primo de Jesús, y Juan el Bautista vimos que fue en el desierto para predicar. ¿Predicar qué? Predicar el arrepentimiento. El arrepentimiento. Arrepentirse hemos visto que no significa solamente no pecar, sino que significa cambiar totalmente, ¿no? Cambiar, voltearse a 180 grados. Y después hemos visto también que Juan el Bautista se llama el Bautista porque bautizaba, ¿no? Bautizaba. Y esta mañana, ok, espero que vaya todo bien con el vídeo. Esta mañana, el pasaje que miraremos es siempre el capítulo 3, del versículos 13 hasta el 17, sobre la llegada de Jesús. Y este pasaje muestra
uno de los eventos más grandes ocurridos en la historia mundial y en la Biblia. Y en el analizar este pasaje, nos olvidemos que han pasado muchos años, han pasado más de 25 años desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, porque en el capítulo 2 hemos visto que Jesús todavía era un niño. Y aquí, en el capítulo 3, Jesús aparece ya grande, aparece adulto, tiene ya la edad de cerca de 30 años. Y no olvidemos también que una cosa muy importante en analizar, digamos, todo el Evangelio de Mateo, es muy importante acordarse que Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Y lo que, digamos, lo que espero que ustedes entiendan esta mañana, en este mensaje, es, quiero que usted entienda el por qué Jesucristo vino aquí, el por qué hizo todo lo que hizo, y el motivo es, uno, obviamente, para la magnificencia de su gloria, de la gloria de Dios, y segundo, lo hizo porque Dios te ama. Dios te ama. Dios nos ama. Bueno, dicho esto, leemos los versículos que dicen: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, Jesús, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En este pasaje hay varios puntos que queremos analizar. El primer punto es el lugar. El lugar. Juan el Bautista bautizando a las personas arrepentidas. Otra vez en el versículo 13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ahora, hay algo interesante que tengo que decir, porque no es la primera vez que Juan el Bautista y Jesús estuvieron cerca. De hecho, si ustedes miren en Lucas capítulo 1, cuando María, que estaba embarazada de Jesús, y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, ¿no? María fue a visitar a Elizabeth, y cuando María saludó a Elizabeth, ¿no? ¿Qué pasó? Al escuchar el saludo de María, el bebé, que era Juan el Bautista, saltó, ¿no? El bebé saltó. Y después María se quedó 3 meses con Elizabeth. Entonces, no fue la primera vez que Juan el Bautista y Jesús estuvieron cerca. Y recordamos que Juan el Bautista es más viejo de Jesús de 6 meses. Y después, otra cosa, acá dice Mateo que Jesús vino de Galilea. Pero, como dice Marco en capítulo 1, Jesús vino de Nazaret. Jesús vino de Nazaret de Galilea. Ahora, hoy en día es muy fácil viajar, es muy fácil viajar a otros países o viajar a otras ciudades, porque hoy en día tenemos muchos medios, ¿no? Tenemos el auto, podemos viajar con el bus, con el avión, pero en aquellos días la gente viajaba o a pie, o tenían animales, viajaban con los camellos. Y, digamos, los viajes
no duraban 1 hora o 3 horas, ¿no? Nosotros que vivimos aquí en Zurich, para ir a Milano con el auto son solamente 3 horas. Pero en aquellos días, si la gente tenía que viajar de aquí hasta Milano, la gente seguramente viajaban 4 días para llegar allí, ¿no? Así, y aquí también, las personas que habitaban en Nazaret o alrededor del Jordán tenían que viajar días. Y Jesús también, para venir a Juan, viajó días. ¿Y viajó por qué? Porque él tenía un propósito muy importante, ¿no? Que era ser bautizado por él. Pero hay un problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que Juan no es digno de bautizar a Jesús. El versículo 14 que dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. En práctica lo que Juan está diciendo: Jesús, no, yo no te puedo bautizar porque yo no soy la persona justa, no soy la persona adapta. Jesús, este bautismo es solo para la gente que se arrepiente, solo para la gente arrepentida. ¿Por qué tú quieres bautizarte, no? Y si, pensamos en esto nos hace acordar a Pedro. Si ustedes se acuerdan de Pedro, ¿no? Cuando Jesús quería lavar los pies de los discípulos, cuando Jesús pasa a Pedro que dice a Jesús: no, Jesús, ¿cómo puedes tú lavar mis pies? Pero Pedro no entendía en aquel momento. Y lo mismo aquí, Juan no entendía el por qué Jesús quería bautizarse. Y hay diversas cosas que tenemos que notar también en estos versículos. La primera cosa que tenemos que notar es la actitud de Juan el Bautista hacia Jesús. La actitud, porque ustedes se acuerdan que la última vez cuando prediqué hemos visto que también los judíos y los saduceos vinieron a Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista vio a ellos, ¿cómo actuó? Él rápidamente fue hacia ellos y dijo: víboras. Juan los llamó víboras, porque él sabía que los judíos y los saduceos no vinieron para ser bautizados, ¿no? Sino para controlar solamente lo que Juan estaba haciendo. Pero aquí Juan a Jesús no le dice esto. Juan vemos que actúa en una manera humilde. ¿Y por qué? Porque él sabía quién era Jesús. ¿Y por qué él sabía quién era Jesús? Yo creo porque cuando él nació, seguramente su mamá Elizabeth se lo contó. Y otro motivo es porque si ustedes miran en Juan capítulo 1, 29, cuando Juan vio a Jesús venir, él lo reconoce como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, Juan sabía quién era Jesús. Y Jesús no tenía motivo para ser bautizado por el arrepentimiento. Entonces, Juan se oponía a bautizarle, pero como responde Jesús a él. El versículo 15 dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Otra vez dice:
Responde Jesús, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Como dijo antes el pastor Mirko, hay una sola cosa, digamos, Jesús tenía una prioridad cuando vivió aquí en la tierra. Y su prioridad fue obedecer perfectamente a la voluntad de Dios, su Padre. Obedecer perfectamente a la voluntad de Dios, su Padre. Y él mismo lo afirma en varios pasajes. En Juan, capítulo 4, 34, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En versículo 38 del capítulo 6 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y más adelante, el capítulo 8 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así que todo lo que Jesús ha hecho fue para obedecer a la voluntad del Padre. Otro versículo en Juan capítulo 5, versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 7 dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está escrito de mí. Así, como dije antes, todo lo que Jesús hizo en su vida, lo hizo para obedecer al Padre. Y su bautismo, en este pasaje, en el pasaje de hoy, lo demuestra. Aquí estamos asistiendo a su primer acto público de obediencia al Padre. Y él explica el motivo, explica claramente el motivo. Como dice otra vez en el versículo 15, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia? Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Jesús es el Dios encarnado. Él posee innatamente la justicia más perfecta que cualquier otra persona podría recibir, o concebir. Su justicia es la justicia de Dios, la plenitud de todo lo que es verdaderamente justo. Y también en Jesús no había falta de justicia en su carácter o en su persona. Él fue perfecto en todos los sentidos, desde el principio, ¿no? En sí mismo era completamente justo antes de obedecer a una jota o tilde de la ley. Entonces, Cristo, por su propio carácter, define lo que es la justicia. Él no se hizo justo o de alguna manera no obtuvo más justicia al convertirse en humano. Era imposible para él en sí mismo ser más justo de lo que es innatamente, ¿no? Esa es la naturaleza de la justicia divina. Él es absolutamente perfecto y impecable. Entonces, Dios, Jesús, es perfecto e impecable. ¿Y por qué entonces en el plan de Dios era necesario que Jesús estuviera sujeto a la ley? ¿Y por qué Jesús, que Pablo lo describe, lo que él que no conoció pecado, se sometería al bautismo de Juan? ¿Por qué Jesús insistió en someterse a este bautismo, que ni siquiera fue prescrito por la ley de Moisés, y sirvió solamente como testimonio público de arrepentimiento, un acto adecuado solo para los pecadores contristos? ¿Cuál era el punto? Bueno, la respuesta es clara en las Escrituras.
Si ustedes miran en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y estos versículos son maravillosos. En otra palabra, su sujeción, acá dice que la sujeción a la ley de Jesús no fue por su propio bien, sino por el bien de los otros, por el bien tuyo, de ustedes. Y estos versículos son maravillosos, son grandiosos, porque estos versículos dicen que Jesús se sometió a la ley para adoptarnos como hijos. Adoptarnos. ¿Por qué adoptarnos? Porque la Biblia dice que antes nosotros éramos ¿qué? Éramos enemigos de Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Como dice Romanos 5, capítulo 5, versículo 10, nosotros éramos enemigos de Dios. No solamente enemigos, nosotros éramos muertos al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 11, nosotros éramos muertos al pecado. Y nosotros, no solamente esto, nosotros éramos lejos de Dios, estábamos lejos de Dios. No solamente esto, no éramos solamente enemigos, no éramos solamente muertos, sino que nosotros éramos privos de la gloria de Dios. Éramos privos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que por medio de Jesús ahora somos adoptados como hijos y podemos decir que Dios es nuestro Padre. Podemos llamar a Dios Padre, ¿no? Y Dios es nuestro Padre. Y ustedes que son padres y que tienen hijos, ¿no? Los padres aman a los hijos. Y muchas veces nosotros cristianos decimos que Dios es injusto. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios. Le decimos: ¿por qué Dios, si tú me amas, si tú eres mi Padre, por qué me pasan estas cosas a mí? ¿No? Nosotros muchas veces reclamamos a Dios, hacemos muchos reclamos a Dios. Pero Dios, que nos ama, Él dice: está sucediendo esto porque es lo mejor para ti. Porque yo tengo un plan perfecto para ti. No es porque yo te odio, no es porque yo te amo. Y esto es necesario. Cuando Pablo que era el gran, digamos, apóstol de Jesús, el gran misionero, ¿no? Él podía sanar a la gente, él podía ir, digamos, en todo el mundo a abrir iglesias, pero vemos que a un cierto punto Pablo va en la cárcel, ¿no? Va en la cárcel y sufre ahí. Y ahí entiende el por qué está ahí. Porque entendió que esa era la mejor cosa para él, ¿no? Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 19, que dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús obedeció no para hacerse más justo, sino para constituirnos justos. En otra palabra, por justificarnos, ¿no? Y toda su vida de obediencia fue esencial para la plena expiación de pecados, como dice en Hebreos capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumos sacerdotes, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La obediencia que Jesús prestó incluía el símbolo de nuestro arrepentimiento. Y es por eso que Jesús insistió en ser bautizado. Obviamente no fue por su propio bien. Su bautismo no puede significar su propio arrepentimiento, porque nunca tuvo nada que arrepentirse. Jesús lo hizo por su iglesia. Y la escritura es clara. Nosotros necesitamos urgentemente una justicia perfecta. En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir aquí Mateo? La idea no es que debemos obrar más duramente que los fariseos o los escribas. La idea aquí, el punto, es que ninguna obra humana puede ser suficiente para agradar a Dios. Nosotros, las personas, hacen muchas cosas, ¿no? Hacen muchas obras porque piensan que estas cosas que ellos hacen agradan a Dios. Pero no, nada puede ser suficiente, ninguna obra humana puede ser suficiente para agradar a Dios. Pero hay una buena noticia, y la buena noticia es que la justicia perfecta que necesitamos es por gracia imputada a nosotros a través de Jesucristo. La justicia perfecta que necesitamos es por gracia imputada a nosotros a través de Jesucristo. Nosotros que carecemos de justicia somos perfectamente justos por imputación a través de nuestra unión con Cristo. Miren que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y también en Romanos capítulo 4, versículos 6 y 8, dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aparte de cualquier obra o mérito propio, Dios imputa justicia a nuestra cuenta por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Aparte de cualquier obra. Y es por eso que Pablo en Filipenses capítulo 3, en el versículo 8 y 9 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Es claro, sabemos que Pablo era un fariseo. Y los fariseos hemos visto que
eran, digamos, los más, ¿cómo puedo decir? Los fariseos eran, digamos, los más orgullosos porque ellos decían que seguían la ley, ¿no? Pero Pablo, que antes era fariseo, dice: ahora todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que hacía, todo lo que él sabía, ahora lo tiene por basura para ganar a Cristo, ¿no? Así que hemos visto los primeros 2 puntos y ahora vemos el tercer punto, que es la proclamación, revelación de la Trinidad de Dios. Y como ustedes han visto, ¿no?, lo que están haciendo el estudio bíblico con el pastor Mirko el viernes, ¿no? La última vez el pastor Mirko ha tratado el tema de la Trinidad. Hemos visto que la Trinidad es una doctrina insondable y sin embargo inconfundible en las Escrituras. Hemos visto que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No existe en la Biblia, pero es muy clara, es evidente. Y podemos decir que la doctrina de la Trinidad es el más alto y profundo de todos los misterios divinos. Sin embargo, aunque la plenitud de la Trinidad está mucho más allá de la comprensión humana, es indudable como Dios se ha revelado en las Escrituras, como un Dios que existe eternamente en 3 personas. Y esto no es para sugerir, por supuesto, que la Biblia presenta 3 dioses diferentes. Más bien, Dios es 3 personas en una esencia. La esencia divina subsiste totalmente, indivisiblemente, simultáneamente y eternamente en los 3 miembros de una sola deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y las Escrituras son claras de que estas 3 personas juntas son un solo Dios. Dicho esto, miremos los versículos que dicen, los versículos 16 y 17, que dicen: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora analicemos estos versículos, y lo que vemos es que dice: cuando Jesús subió del agua, ¿qué pasó? Los cielos se abrieron. Ahora, quizá algunos me pueden preguntar: ¿qué pasa cuando los cielos se abren, no? Y la respuesta es que yo no lo sé, no le puedo dar una respuesta sencilla, pero lo que es cierto es que cuando los cielos se abren, la gloria de Dios es manifestada, se manifiesta. Y de hecho, estas palabras, que los cielos se abrieron, lo encontramos en muchas partes de la Biblia, como por ejemplo en Ezequiel, el profeta, en el capítulo 1, versículo 1, dice que cuando los cielos se abrieron, él hubo visiones. Y otro ejemplo es Esteban, en Hechos, ¿no? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, antes de morir, ¿qué pasó? Él puso sus ojos arriba y vio, y los cielos se abrieron, y vio a quién. Vio a Dios y Jesús a la diestra de Dios, ¿no? No solamente esto, otro ejemplo encontramos también en Apocalipsis. Cuando Jesús volverá, ¿no? Sabemos que los cielos se abrirán y Jesús volverá
con su ejército de ángeles en el caballo blanco, ¿no? Así que tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pero aquí, ¿qué pasa? Cuando aquí, en este pasaje, los cielos le fueron abiertos, ¿qué pasa? Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios bajó y vino sobre Jesús. Bajó, descendía como paloma. Ahora, muchos leyendo este pasaje interpretan mal, digamos, porque dicen que el Espíritu Santo tiene forma, tiene cuerpo, pero no es así. No tiene una forma física el Espíritu Santo. Y de hecho, aquí, este versículo dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma. No dice así. Dice, el Espíritu de Dios descendió como paloma. Como paloma. Y la pregunta ahora es, ¿por qué como paloma? ¿Qué significado tiene la paloma? Y bueno, es interesante saber que la paloma en el judaísmo representa muchos símbolos. Y un símbolo, digamos, principal de la paloma es la paz. De hecho, si ustedes se acuerdan, la historia de Noé, ¿no? Después del diluvio, Noé manda afuera la paloma por tres veces, ¿no? Y para saber si había ya tierra. Entonces, la paloma significa para los judíos la paz de Dios con los hombres. Y también otro significado de la paloma es la inocencia. Pero lo que quiero decir es esto. En aquel día, cuando si ustedes preguntaban a los judíos cuál era el primer pensamiento que tenían sobre la palabra paloma, el primer pensamiento era el sacrificio. ¿Por qué el sacrificio? Porque ustedes deben saber que cuando las personas iban al templo para hacer sacrificios, ellos debían comprar animales. Y normalmente, lo que era más rico como sacrificio, compraban el toro. Lo que era menos rico, compraban el agnello, el cordero. Pero los más pobres, la persona más común, compraban la paloma, porque era barato. Entonces, sacrificaban la paloma. Y yo creo que aquí, en este versículo, cuando el Espíritu baja como paloma, es para representar que Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el sacrificio perfecto, agradable a Dios. Y es por eso que veremos más adelante, ¿no? Cuando dice en el versículo 17, cuando Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús es el sacrificio perfecto, es el sacrificio más puro que hubo aquí en la tierra. Y ahora, otra cosa, no solamente el Espíritu vino sobre Jesús, sino como dice Juan, el Espíritu de Dios permaneció en Jesús, ¿no? Y así que el Espíritu vino sobre él y lo ungió para llevar a cabo
su tarea, como dice Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 61, el versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿No? Y ahora, como hemos visto antes, Jesús es la única persona, el único sacrificio perfecto y puro, agradable a Dios. En el versículo 17, una voz de los cielos dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De hecho, en Hebreos, capítulo 10, está escrito: por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. El sacrificio de Jesucristo fue una vez para siempre. ¿Qué significa una vez para siempre? Que todos nuestros pecados que nosotros debíamos pagar, y es muy clara la Biblia que dice que el salario del pecado es la muerte, y nosotros debíamos merecer la muerte, pero ahora Jesucristo, por su obra en la cruz, por su gracia muriendo en la cruz, Él venció la muerte y ha pagado por tus pecados una vez para siempre. Todos tus pecados son pagados una vez para siempre. Por lo tanto, damos gracias a Jesús por todo lo que ha hecho, que por su espontánea voluntad dejó su trono para venir humildemente aquí en la tierra y encarnarse para vivir en obediencia y justicia al Padre, morir en la cruz, pagar por nuestros pecados, y imputando así su justicia sobre nosotros, justificándonos para que cuando un día estemos delante del Padre, seamos declarados justos a través de su Hijo. Así que debemos estar gozosos porque ahora somos declarados justos delante del Padre. La justicia de Jesús fue imputada a nosotros. Y nosotros ahora no somos más enemigos, no somos muertos, sino somos vivos en Cristo. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios y lo podemos llamar Padre. Así que damos gracias por esto, ¿no? Todo esto por su gracia. Y quiero terminar orando a nuestro Señor. Señor en el cielo, tú que eres todopoderoso, tú que eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho entender el por qué viniste aquí en la tierra. Y viniste aquí en la tierra, Señor, para cumplir toda la justicia y imputar tu justicia a nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque
por tu obra en la cruz, Señor. Señor, tú nos has rescatado, tú pagaste por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos has librado, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos llamarte Padre, y tú nos llamas hijos. Y Señor, te pedimos, Señor, de ayudarnos a recordarnos esto, Señor, que nosotros somos tus hijos, que tú, Señor, tú nos amas y que tú tienes un perfecto plan para nosotros, Señor. Y Señor, entregamos toda nuestra vida a ti, Señor, y que sea hecha siempre tu voluntad, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno,